Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo están? ¿Qué tal si nos vamos preparando nuestro corazón? Como el pastor dice, preparen sus Biblias y su corazón para recibir la palabra que el Señor tiene para nosotros. Y el tema del día de hoy, seguimos con la misma título de la familia cristiana. Y el tema del día de hoy, quizás a muchos nos va a incomodar. Y si no es así, gloria al Señor, porque quiere decir que está viviendo un principio bíblico que Dios ha establecido en su palabra. Esta mañana en nuestro hogar pasó algo similar, ¿no? Porque hay un dicho que dice, la verdad no peca, pero incomoda. Y en la mañana pasó una situación, ¿no? En la familia, mi esposo me enseñaba o nos enseñaba a mí, a mis hijos. Dice, es necesario hablar estas verdades. Yo sé que incomodan, a mí me incomodan y a ustedes los incomoda. Pero la disciplina es necesaria, ¿verdad? Porque si no, nunca vamos a aprender. Y en eso me quedé meditando, dije, es bien cierto. Y la carne lucha, ¿no? Porque no nos gusta muchas veces. Pero la palabra de Dios es vida, quiere bendecir nuestras vidas, quiere librarnos de tantas maldades. Entonces, el título el día de hoy lo nombré La mayordomía en las finanzas de la familia. Entonces sí, vamos a hablar de dinero. Vamos a ver qué Dios nos quiere mostrar, que Dios nos quiere enseñar, y espero que realmente podamos aprender algo nuevo. Quizás muchas de las cosas que voy a enseñar ya lo han escuchado, pero quizás no lo hemos puesto en práctica. Entonces, les pido al Señor que ustedes, cada uno de ustedes, pueda abrir su corazón. La mayordomía en las finanzas de la familia. La palabra del Señor en Salmos 24:1 nos dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿De quién es toda la tierra y su plenitud? De Jehová, ¿verdad? También nos dice que en el principio Dios creó. Eso nos muestra y nos dice que hay uno que es el dueño de todo lo que existe en este mundo. Y eso es nuestro Dios. En la actualidad, Dios ha hecho muy claro que nadie tiene nada, ni yo, ni usted, no tenemos nada de que Él lo haya permitido. O sea, que todo lo que tú tienes el día de hoy, todo lo que yo tengo el día de hoy es porque Dios lo ha permitido. En 1 Corintios 4:7 nos dice, ¿por qué? ¿Quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? O sea que todo es del Señor. A Dios le pertenecen todas las cosas y tiene control sobre todas las cosas también, como dice en Colosenses 1:16. Porque en Él fueron creadas, ¿cuántas? ¿Algunas de las cosas? No, todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, ¿verdad? Entonces Dios dice que cada mayordomo, ahorita vamos a aprender qué es esta palabra de mayordomo, cada mayordomo debe ser fiel en el manejo de lo que se te ha dado. O sea, nosotros tenemos que ser fiel en todas las áreas, ¿verdad? Y especialmente en las áreas de las finanzas. Dios, por su gracia, por la gracia del Señor, nos ha dado muchas cosas. Y Él desea que disfrutemos de estas cosas, de todo lo que tenemos. Y que también seamos bendecidos por todo lo que tenemos. En 1 Timoteo 6:17 nos dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos,
ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos, escuchan aquí, dice que nos da todas las cosas en abundancia. ¿Para qué? Para que las disfrutemos. Entonces el Señor nos da, nos bendice con tantas y tantas cosas para que seamos bendecidos y para poder disfrutarlos. Sin embargo, junto con cada cosa que ya Dios nos ha dado, Él demanda fidelidad, mis hermanos. De acuerdo a los estándares no míos ni de ninguna persona en particular, sino que Dios demanda fidelidad de acuerdo a sus estándares, a su palabra, y no a los de los hombres. Nuestra fidelidad está basada en la obediencia a la palabra de Dios. ¿Escucharon? Mi fidelidad y la de usted está basada en cuánta obediencia hay en su vida a la palabra de Dios. En primera de Samuel 15:22 nos dice, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Entonces el Señor mira nuestra fidelidad, está mirando lo que estamos haciendo con todas estas áreas que nos ha dado. En todas las áreas en las cuales Dios te ha bendecido, Él también nos ha dado instrucciones claras qué debemos hacer con cada cosa, con nuestra familia. Él nos ha dado instrucciones de qué hacer con nuestras finanzas. Él nos ha dado instrucciones claras qué hacer con nuestros hijos, en nuestro trabajo. ¿Qué te ha encomendado Dios? ¿Qué te ha dado Dios? ¿Qué es lo que tienes ahorita? ¿Tienes familia? Eres un mayordomo de tu familia. ¿Tienes un trabajo? Eres un mayordomo de tu área de trabajo. Lo importante aquí, mis hermanos, es poder reconocer que cada uno de nosotros, todos, vamos a dar cuentas al Señor de todo lo que tenemos, de todo lo que hicimos, de todo lo que nos ha dado. Somos mayordomos. ¿Qué es mayordomía? Bueno, hay dos palabras, ¿verdad?, que describen esta palabra en la Biblia. En el Nuevo Testamento hay dos palabras griegas que representan el significado de esta palabra, mayordomía. La primera es epitropos y significa administrador, capataz o mayordomo. La segunda palabra es oikonomos y que también significa mayordomo, un gerente o un administrador. Esto se refiere principalmente, mis hermanos, al orden o la administración de un hogar o de los asuntos domésticos. En el Nuevo Testamento se refiere más a esta área. La mayordomía define nuestra obediencia. Ya hablamos de la obediencia que el Señor quiere de parte de nuestra. La mayordomía define nuestra obediencia en la administración de todo lo que está bajo nuestro control. ¿Cuánta obediencia hay? Cada uno nos podemos responder. Cada uno se puede contestar en las áreas que no estamos siendo fieles. En todo lo que se nos ha confiado, ¿verdad? Dios espera fidelidad. La consagración de nuestra propia vida y de nuestras posesiones al servicio de Dios. La mayordomía reconoce en la práctica que no tenemos el derecho, mis hermanos, de controlarnos a nosotros mismos. No tenemos el derecho de controlar nuestras propiedades, porque Dios es quien tiene el control. Eso es mayordomía. Esto significa que como administradores, esa es otra palabra de mayordomía, como administradores de Dios, somos administradores de lo que le pertenece a Dios. Y estamos bajo su permanente autoridad. O sea, Él es el dueño de todo lo que yo tengo.
mayordomía fiel significa que reconocemos plenamente que no somos dueños, sino que pertenecemos a Cristo, el Señor, quien se dio a sí mismo por nosotros. Por ejemplo, esto me dice a mí lo siguiente de un varón. Varón, tú eres un mayordomo de tu esposa, pero ella le pertenece a Dios a título prestado. Varón, tú eres un mayordomo de tus hijos, pero ellos le pertenecen a Dios a título prestado. Varón, tú eres un mayordomo de tus hermanos y hermanas en Cristo, pero ellos les pertenecen a Dios a título prestado, a título de préstamo. Tu dinero. Tú eres un mayordomo de tu dinero, pero tu dinero le pertenece a Dios. Y así con todo lo que tu tiempo, tu cuerpo físico, tus dones espirituales, tu ministerio, todo, mis hermanos. Somos mayordomos, pero cada cosa le pertenece a Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios en las finanzas? ¿Cómo usa Dios las finanzas en nuestra vida y nuestra familia? Y espero poder responder esto en esta enseñanza el día de hoy. Mi oración es que todos, mis hermanos, todos aquí en la iglesia juntos podamos entender este principio, porque es un principio muy importante que muchas veces ignoramos y poder así ser bendecidos. La pregunta entonces es la siguiente que nos podríamos hacer. ¿Soy yo el Señor de mi vida? ¿O es Cristo el Señor de mi vida? La mayordomía expresa nuestra total obediencia a Dios y a nuestro Señor Salvador Jesucristo. Entonces, el primer principio me enseña, mis hermanos, que para poder ser bendecidos en el área financiera y en todas las áreas, es entender que Dios debe ser el primero en nuestra vida. Vayamos a Mateo 6:32. Dios debe ser el primero en nuestra vida, mis hermanos, en todas las áreas. Mateo 6, 32 y 33. Y ya lo hemos leído esto, ¿no? Un montón de veces. Dice la palabra del Señor. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y después dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Escucharon? Primero, ¿qué tenemos que buscar? El reino de Dios y su justicia. Dios, el primer lugar en nuestras vidas. El secreto, mis hermanos, para tener finanzas saludables y todas nuestras necesidades resueltas es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y Dios se va a encargar de todas las cosas necesarias de nuestra vida. ¿Cómo podemos lograr, verdad, cómo podemos lograr esto? Es a través de la obediencia y la confianza en Dios. La obediencia. Nosotros, mis hermanos, tenemos la libertad de obedecer o desobedecer. Esa es la realidad, porque Dios nos ha dado este libre albedrío. Nosotros tenemos la libertad de aceptar o rechazar la palabra de Dios. El hombre ejerce su voluntad para tomar todas las decisiones de su vida, ¿verdad? Ese es un regalo que Dios nos ha dado. Lo que es más interesante es poder comprender cuántas bendiciones se pueden obtener, mis hermanos, caminando por la obediencia. Hay muchas, demasiadas bendiciones, ¿verdad?, que se pueden obtener cuando realmente somos obedientes a la palabra de Dios.
La palabra del Señor nos enseña y también nos describe las recompensas. Hay recompensas que el Señor nos da a todos aquellos que nos esforzamos por andar en el camino de la obediencia. En Deuteronomio 28, 1 al 2, y voy a tratar de pasar brevemente por esto de la obediencia, para que puedan ver algunas de las bendiciones que Dios nos da cuando obedecemos. Deuteronomio 28, del 1 en adelante. Dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, dice, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. ¿Escucharon? Todas estas bendiciones. ¿Y cuáles son todas estas bendiciones? Algunas son las siguientes. Del verso 2 al 5 dice hay comodidades materiales, porque nos dice: benditas serán tus canastas y tu arteza de amasar. Nunca faltará el alimento y jamás estará vacío tu refrigerador. Esa es una de las promesas. El Señor cumple, Él es fiel, Él no miente. Después, en el versículo 7 nos dice, una protección inmutable. Esto es algo muy importante. Dice: Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Dios nos defenderá, mis hermanos, y Él humillará a todos los adversarios más tercos y obstinados que se pongan, ¿verdad?, en medio de cada uno de nosotros por seguirlo al Señor. Entonces hay una protección. En el verso 8, nuestro trabajo es próspero. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano. Esto nos enseña que Dios permitirá que el fruto de nuestro trabajo sea suficiente. Dios nos encargará de que sobre para tener lo necesario y también para poder bendecir y compartir con los demás, mis hermanos. Esto es a causa de la obediencia. Después en el verso 10 dice: tendrás un poderoso testimonio, serás luz ante las naciones. Dice: y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Una iglesia o un creyente bendecido demuestra la grandeza de Dios al que sirve y da una imagen digna del evangelio, mis hermanos. Todos los que rodean entenderán que la fidelidad de Dios es recompensada. Al ver tu vida, mis hermanos, van a mirar, mira, Dios bendice, realmente bendice al obediente. Bueno, ¿y qué de las finanzas en el matrimonio? No sé si han escuchado que aquí en Estados Unidos la razón número 1, después de tantas, pero la razón número 1 de todos los divorcios que existen es por el dinero, por las finanzas. Lo que sí tenemos que aprender, mis hermanos, es que Dios ha otorgado al esposo, ¿verdad? Él es el que está a cargo de todas estas áreas en nuestra vida. Él es la autoridad final, mis hermanas. Aunque no, ¿verdad?, no queramos reconocer, no nos guste, nuestro esposo es la autoridad final. Tenemos que aprender eso para poder ser bendecidos. El esposo, él es el responsable ante Dios de guiar y pastorear su familia. Ya lo hemos escuchado en varias enseñanzas. La responsabilidad de la esposa o de nosotras es sujetarse y ser su ayuda. Ahora, en el aspecto del dinero, en el matrimonio, quizás, esto puede ser tu caso, el esposo es el que tiene el control, ¿verdad?, exclusivo sobre todo el dinero que entra y sale. Él paga las facturas, él supervisa el ahorro, las inversiones, qué van a dar, cómo van a donar el dinero.
que el Señor les ha dado, y a la vez también el esposo debe consultar a su esposa y pedir su ayuda en esta área de las finanzas. Pero en otras ocasiones, ¿verdad? El esposo delega, confía en su esposa para estas áreas de las decisiones financieras. ¿Por qué? Porque a veces, muchas de las veces nosotros las mujeres nos gusta, ¿verdad?, tener en orden esas cosas. Nos gusta, quizás nos comunicamos un poco mejor, nos ordenamos un poco mejor. Y la realidad que no es pecado. Si nuestro esposo nos ha delegado de esa área de pagar todos los gastos, nosotros tenemos que ser, ¿verdad?, obedientes y tenemos que cuidar bien. Pero, sin embargo, aunque nosotras probablemente estemos pagando todas las facturas y estemos a cargo de esta área de las finanzas, el esposo tiene la responsabilidad de supervisar el proceso. Y es algo que hablábamos con mi esposo. Digo, él me ha brindado su confianza, él me da todo el dinero y yo me encargo de pagar todas las deudas. Pero la área que se tiene que afirmar es esa área de la supervisión, por cuidado nuestro, hermanas, ¿verdad? Porque nosotros a veces somos muy emocionales y tendemos a tener más gastos. Entonces, eso nos cuida a nosotras de no malgastar el dinero y de también ser responsables y darle a nuestro esposo el lugar que él se merece. Entonces, el esposo debe supervisar el proceso. Nosotros entregamos cuentas a nuestro esposo si es así que tú manejas las finanzas. El final de todo esto, mis hermanos, es que una pareja, un esposo y esposa, trabajan unidos en este aspecto, ¿verdad?, de la familia, de las finanzas en la familia. Cuando se trabaja unidos, va a ser una pareja generalmente con buena comunicación, y hay respeto entre los dos, ¿no? Pero ¿qué hay de aquellas parejas que ni siquiera tienen sus cuentas bancarias juntos, sino que la tienen separados? En mi opinión no debería ser así. Esto solamente demuestra que hay decadencias más profundas en el matrimonio. Porque la palabra nos enseña que cuando nos unimos a nuestro matrimonio, nos hacemos una sola carne, ¿verdad? Entonces, esto puede ser un gran problema, mis hermanos, y si están practicando esto, yo creo que es bueno que se sienten y vuelvan a comunicarse y ponerse en un acuerdo. Es necesario tomarse el tiempo para decidir, ¿verdad?, las formas que van a resolver estas cosas. Antes que vayan a casarse, jóvenes, arreglen esto. ¿Cómo es que van a resolver el área financiera? Pero si ya estás casado y estás teniendo problemas, pues es tiempo de que se sienten y con la palabra del Señor a un lado, arreglen estas áreas de su vida. ¿Para qué? Para poder ser bendecido. Nosotros, hermanas, no podemos ser las capataces en esta área. Aunque a veces nos gusta, ¿verdad? Si nos dan poquito, lo tomamos. Aunque trabajes, mujer de Dios, aunque tú traigas dinero y aportes a la casa, nuestro esposo tiene que saber, tiene él que manejar todo, ¿verdad? No podemos vivir separados de ellos. La Biblia es muy clara en cuanto a la unión, mis hermanos, de un hombre y una mujer, ¿verdad? Mateo 19:5 nos dijo: por esto el hombre dejará a su padre y madre y se unirán a su mujer y los dos serán una sola carne, no dos. No tu dinero y mi dinero, una sola carne. Todos estos versículos en Génesis 2:24 y en Efesios también nos muestran que serán una sola entidad en todas las áreas. El hombre siendo el líder espiritual en su hogar y la mujer estar sometida a él. Este es el principio que debe aplicarse, mis hermanos, al tema de las finanzas. Especialmente si tienes tu cuenta bancaria separado de tu esposo o de tu esposa.
Una pareja, mis hermanos, que en realidad es una, será en todas las áreas de su matrimonio, no solamente en las que nos conviene. Un matrimonio que realmente es una sola carne, lo va a hacer en todas las áreas. Lo más importante es que tendrán una sola mente en los asuntos espirituales y finanzas, y los hijos serán uno solo. Esto significa, mis hermanos, de ser uno solo, que el dinero y las posesiones deben pertenecer a ambos por igual. Todo lo que mi esposo tiene es mío y todo lo que yo tengo es de mi esposo, ¿verdad? No debe haber distinciones entre ustedes. Todo se comparte por igual en una verdadera sociedad, todo. Por lo tanto, no hay realmente ninguna razón para tener esas cuentas bancarias separadas, hermanos. Así que ya arreglen esa situación. La falta de confianza, mis hermanos, puede ser una de las razones que estén separados estas cuentas bancarias, ¿verdad? Pero esta falta de confianza puede ser también muy mortal para el matrimonio. Y si existe, tenemos que orar, mis hermanos. Tenemos que buscar la sabiduría de Dios, como nos dice en Santiago 1:5. Si alguno de vosotros tiene la falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. ¿Para qué? Para poder resolverlo. No podemos ignorar esto, tenemos que arreglarlo. Es por el bien de nuestro matrimonio. La Biblia nos muestra que somos uno con nuestros cónyuges, lo vuelvo a repetir, y por lo tanto debemos estar resueltos a mostrar esta unidad a nuestros hijos. Nuestros hijos ven todo, nuestros amigos ven todo, nuestros hermanos, nuestra iglesia y el mundo entero, hermano, nos está observando. Entonces, cuando existe un conflicto por el dinero, hay una oportunidad para poder crecer en el amor. Y sobre todo en la confianza, para unir así a toda la familia para el propósito de Dios, hermanos. Los animo a que hagamos juntos este cambio. Dios quiere bendecir los matrimonios, Él quiere bendecir las finanzas, pero es necesario también que nosotros actuemos conforme a lo que el Señor nos está enseñando. ¿Y qué de las ofrendas y los diezmos para Dios? Como les mencionaba antes, ¿verdad? Hablar de este tema incomoda, pero es necesario para la edificación de cada uno de nosotros, porque muchos de nosotros no tenemos las bendiciones porque estamos faltando en estas áreas. Dios en su palabra nos enseña a dar y a ofrendar. La idea de ofrendar es de Dios, mis hermanos, no fue de ningún pastor, ni ningún hermano, sino que la idea de ofrendar fue de Dios, no es una ocurrencia humana. Dios mismo nos dice en su palabra que debemos dar para poder recibir. En Lucas 6:38, si quieren leer conmigo ahí. Lucas 6:38. Voy a leerlo en dos versiones. Dice la palabra del Señor: dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. En la versión Nueva Traducción Viviente dice: den y recibirán. Lo que den a otros les será devuelto por completo. ¿Sí escucharon, mis hermanos, estas promesas del Señor? Lo que tú le des a otro, lo que tú inviertas en el hermano necesitado, en la persona necesitado, será devuelto. ¿Cómo? ¿A medias? No, por completo.
Y luego después dice apretado, sacudido para que haya lugar para más, desbordante y derramado sobre el regazo. La cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. Muchas veces no recibimos porque no damos ni las gracias. Por eso no estamos faltando de necesidades básicas a veces en el hogar, porque no damos nada, mis hermanos. Y Dios quiere tratar con nuestro corazón en esa área, para que pueda ser bendecido. Miren, mis hermanos, cuando nosotros damos a las necesidades, cuando ofrendamos al templo del Señor, mostramos el amor que tenemos para con Dios. Tú estás demostrando el amor que tú le tienes a Dios y su obra también. Cuando damos, manifestamos lo importante que es para nosotros la obra de Dios. Den para las Biblias, los que puedan donar Biblias. Hay hermanos con necesidad. Todas esas cosas tenemos que prestar nuestro oído. Y si está en nuestra capacidad, si Dios nos ha bendecido, debemos de bendecir a los demás. Dios nos dio lo más hermoso, mis hermanos. Dios nos ha dado el regalo más hermoso que existe en el cielo. Él nos dio a su Hijo Jesucristo, por cada uno de ustedes, por mí. Él nos dio a nuestro Salvador. Como iglesia, mis hermanos, es necesario que seamos sanos en esta área. Y mientras yo estudiaba, mis hermanos, se me vino algo a mi corazón y a mi mente. No sé si lo hemos notado, y espero que puedan abrir su corazón, así como Dios me habló a mí. Yo lloré, mis hermanos, porque realmente dije, Señor, perdóname, porque yo también me ha faltado en esta área. Cuando oramos por las ofrendas y los diezmos, muchos, a veces se nos pasa orar, o oramos, Señor, y oramos por los diezmos en nombre de Jesús, amén, rápido para esquivar esa. Y vayan y déjenlo ahí atrás, como que si no importara nada de eso. En una canastita muy apenas que, no, mis hermanos, vengan y den al alfolí. Vengan y den al Señor aquí adelante con una canasta que represente quién es Dios para tu vida. Mis hermanos, hemos estado faltando en esta área. Yo y quizás muchos de ustedes también. Es necesario. ¿Han visto la obra que el pastor Marco Antonio está haciendo allá en México? ¿Han tenido la oportunidad de ir al Facebook y mirar todo lo que él está haciendo? Se necesita de su dinero, se necesita de su aporte. Dios quiere usar lo que nosotros tenemos para bendecir a los que no tienen la palabra de Dios ahí. No debemos de tener en poco esto, hermanos. Dios quiere bendecir nuestra iglesia. Él quiere una iglesia saludable, económicamente, espiritualmente y todas las áreas. No sé si ustedes han notado, mis hermanos, pero estos últimos meses Dios ha estado trabajando tan profundo en muchos de nosotros, en el carácter, porque esto de las finanzas tiene que ver con tu carácter, tiene que ver con la cuestión de tu corazón. Y Dios quiere bendecir esta área, mis hermanos. Realmente quiere una iglesia bendecida. ¿Para qué? ¿Para que seamos ricos, tengamos los mejores carros, las mejores casas? No, para bendecir su obra, para bendecir su reino, mis hermanos. No ignoremos ya más esto. Tenemos que venir felices de venir a dar al Señor algo que Él nos ha dado tanto, nos da nuestro trabajo, cada semana o cada 2 semanas recibimos nuestro cheque. Y nosotros tenemos que darle, mis hermanos, a Él con felicidad, con gozo, con alegría, para que puedas recibir más, para que puedas ayudar al necesitado. Dios no nos dio a escondidas, ¿verdad? Como lo tenemos a veces atrás. Vayan allá atrás y allá ni se mira ni quién dio. Dios no nos dio a escondidas, sino que Él nos dio delante de todos, entregó por muerte a su Hijo por nosotros, delante de todo el mundo, mis hermanos. Deberíamos de ser más detallistas en esto, ¿no creen? Deberíamos de aportar más, deberíamos ser más considerados, deberíamos de ver, ¿por qué no tener una canasta mejor adornada? Es para Dios. Deberíamos de cambiar nuestro corazón y la manera que miramos el dar.
Yo sé que muchos fuimos abusados en otras iglesias, en esta área. Pero eso no es cuestión de, no, pues ya no voy a dar nada. Me quitaron todo allá y aquí mejor ya no doy nada. No. Nos conviene, mis hermanos, que aún en las cosas más pequeñas seamos diligentes. Si leemos el Antiguo Testamento, cuán detallista, cuán detallado era todo. Y tráeme esto así, y Dios daba órdenes específicas de cómo traer todo. Y era hermoso. Y aquí, no, en el Nuevo Testamento, en la Nueva Era ya. Todo eso ya fue en el Antiguo Testamento. Ya no tengo que dar ni diezmar. Estamos equivocados. Dios nos enseña a que sembremos con abundancia. Entre más semilla sembremos, más cosecha obtendremos, ¿o no? Eso sucede hasta en lo particular. Si tú siembras mucha semilla, vas a recibir mucho. Pero si nomás pones una semillita, entonces nomás vas a dar un chilito o no sé lo que plantes. Es a la medida con que nosotros sembramos que vamos a recibir. Y mira lo hermoso que es la palabra del Señor en 2 Corintios 9:8 dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, miren esta palabra, abundéis para toda buena obra. Señor quiere que tengamos todo lo suficiente y que sobreabunde para poder estar listos para toda buena obra. Y en otra versión, traducción viviente dice, y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. ¿Cómo va a proveer Dios? Con generosidad, mis hermanos. Él no se detiene, Él no detiene su mano para bendecirnos cuando somos fieles. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. ¡Wow! ¡Qué palabra, mis hermanos! A veces queremos bendecir a los hermanos, a los demás y no tenemos, ¿verdad? No hay. Pero ¿por qué no hay? ¿Por qué es que no hay realmente? Dice en Proverbios 11, 24 y 25. Dice, hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo. ¿Pero qué? Vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada. Y el que saciare, él también será saciado. Dice en traducción viviente, da con generosidad y serás más rico. Sé tacaño y lo perderás todo. El generoso prosperará y el que reanime a otros será reanimado. Son palabras de Dios, mis hermanos. ¿Por qué debo ofrendar? Quizás se pregunte. Como aprendimos, la idea de ofrendar no es mía, no es del pastor, sino que es de Dios. La ofrenda es algo que fue establecido por Dios. No fue establecido por la Organización Mundial del Comercio. Cuando Moisés habló a la congregación de Israel, dijo, en Éxodo 34, 4 y 5, dice, esto es lo que Jehová ha mandado. Tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová. Y dice, todo generoso de corazón la traerá a Jehová. ¿Cuántos de generosos de corazón tenemos aquí en la iglesia el día de hoy? ¿No? Dice, Moisés nos enseña que es Dios, mis hermanos, en quien manda a reunir todas estas ofrendas y agrega que todo generoso de corazón las debe traer. Pero ¿qué miramos? Las reacciones de todos los creyentes pueden ser diversas, ¿verdad? ¿Es posible, mis hermanos, que algunos no ofrenden teniendo la capacidad de dar? Claro, sí es posible. ¿Por qué? Porque es una cuestión de carácter, es una cuestión de confianza y es una cuestión del corazón. Si usted tiene generosidad, será fácil ofrendar. No le costará, no le dolerá. Pero si no existe la generosidad, es posible
que no se vaya a mover la voluntad para dar tan fácilmente. Cuando un creyente retiene, mis hermanos, que no damos, estamos reteniendo, no imaginamos a veces las consecuencias que pueden venir a nuestra persona. La palabra de Dios nos enseña que dar y compartir es un deber cristiano. ¿Escucharon? Es un deber, es parte de lo que el Señor exige para cada uno de nosotros. La palabra de Dios nos enseña que dar y compartir, la palabra del Señor nos enseña que cada uno debemos de dar como propusimos en nuestro corazón. ¿Con tristeza? No. ¿Por necesidad? Tampoco. ¿Por qué? Con alegría, porque Dios ama al dador alegre. Cuando cerramos la mano para dar, estamos demostrando la falta de amor por Dios y por su obra, mis hermanos. Número 2, ofrendamos también proporcionalmente, de acuerdo a lo que usted ha sido prosperado y las bendiciones que recibimos. Al ganar más, estamos en condición de aportar más. No es que siempre vamos a dar lo mismo. Si tenemos una bendición grande que Dios nos ha dado, que también debemos de aportar más. Impulsar al crecimiento de la iglesia. Pero que cuando obtenemos menos, será menos también la aportación. Lo triste aquí, mis hermanos, y lo delicado es aportar siempre lo mismo, porque las bendiciones de Dios vienen en ciertas etapas. Cuando la bendición de Dios ha sido mayor en nuestra vida, ¿verdad? Debemos también de dar mayores bendiciones. Hay tiempos de necesidad, es verdad, y hay tiempos de abundancia. ¿Qué debemos de hacer en el tiempo de abundancia? ¿Dar más? ¿Y qué tal en el tiempo de necesidad? ¿No dar? No. En el tiempo de necesidad es seguir dando, no parar. Porque muchas veces estamos en esta necesidad porque Dios está mirando la condición de nuestro corazón para ver si o no hemos de ser fieles. Y nosotros decimos, no tengo suficiente, no me va a alcanzar, hacemos las cuentas y no damos. En 1 Corintios 16:2 dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado. Lo que Dios te haya bendecido esa semana, eso da, mi hermano. Nosotros debemos de dar con liberalidad en proporción a nuestros ingresos. Movidos por el amor, mis hermanos, que el amor sea la razón que nos mueva al dar, que sentimos a nuestro Dios, la gratitud, reconociendo que Él nos ha dado más de lo que merecemos y más de lo suficiente. Ofrendamos amorosamente, recordando que en la ofrenda entregamos también nuestro corazón, nuestro esfuerzo de cada día, el trabajo con el sudor de nuestra frente. Cada quien sabe lo difícil que es el trabajo, pero eso le estamos entregando al Señor con amor. Al comparar lo que Dios nos da con lo que damos, mis hermanos, podemos llegar a la conclusión de reconocer que Él nos ha bendecido más sin merecerlo y nos ha provisto a pesar de nuestra falta de fidelidad, ¿verdad? Él nos da mucho más de lo que nosotros le podamos dar a Él. Entonces, ¿por qué debemos de dar, mis hermanos? ¿Por qué debemos ofrendar? Porque Dios lo ordena, simplemente por eso, para no caer en pobreza y para demostrar el amor que tenemos para con Dios y su obra. Y también porque produce alegría en nuestro corazón cuando damos. En lugar de desear amontonar riquezas en el Wells Fargo, como dice el pastor, el modelo bíblico es el de dar, no el de recibir. El que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé, como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. También se nos anima a ser buenos administradores de lo que Dios nos ha dado.
en Lucas 16, de 1 al 13, no voy a leer todo, voy a leer el verso 11 solamente, pero ustedes pueden leerlo en casa. Dice, pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién les confiará lo verdadero? Si no podemos ser fieles en algo que el Señor nos está mandando a hacer, mucho menos podemos ser fieles en lo verdadero, en lo espiritual. También como mayordomos somos responsables para proveer para los de nuestra propia casa, ¿verdad? En 1 Timoteo 5:8 nos dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Quiero leer Marcos 12:41 y creo que ya hemos leído esto muchas veces, pero qué tremenda enseñanza el Señor nos da. Marcos 12:41. Dice, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba como el pueblo echaba dinero en el arca. Se pueden imaginar el Señor aquí, en el tiempo que se nos piden los diezmos, las ofrendas, ahí está el Señor atento, viendo nuestro corazón. Dice, y muchos ricos echaban mucho, y vino una viuda pobre, y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo, que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Las ofrendas, mis hermanos, en ese tiempo en el templo se utilizaban para diversos fines, ¿verdad? Para sostener el santuario, también para comprar leña que se quemaba en el altar del holocausto, para el aceite que ardía en las lámparas y para la obra de la edificación. Es para eso se usaban, ¿verdad?, estas ofrendas. Y en esta ocasión el Señor Jesús estaba observando a las ofrendas y estaba observando a los que estaban, a los ofrendadores también. Pero la mirada de Jesús se detuvo sobre una viuda que se acercó para depositar las monedas que no tenían ningún valor. Una ofrenda que ante la opinión de muchos parecía ser muy pobre. Quizás muchos, ¿eso es todo lo que va a dar? ¿Es lo único? ¡Qué vergüenza!, podrían decir algunos. Sin embargo, para el Señor fue la mejor dádiva. Jesucristo ve la situación económica y la voluntad que tenemos, mis hermanos, para dar. Él sabe perfectamente y conoce perfectamente nuestro corazón. Muchas veces la ofrenda puede ser pequeña, pero es entregada con mucho amor y gratitud, que eso es lo que el Señor busca. Los ojos divinos valoran la intención, mis hermanos, y conocen la actitud de adoración con que se está dando. Jesucristo otorga, Él es el que evalúa el verdadero valor a nuestra ofrenda. ¿Cómo hemos estado trayendo nuestras ofrendas al Señor? Cada quien se puede contestar. ¿Ha sido con todo nuestro corazón, con todo nuestro amor? Delante de Dios, mis hermanos, nadie puede ocultar los motivos que nos conducen a ofrendar. Nadie. Dios conoce si damos por motivos de vanidad. A veces no, para que miren que estoy dando algo, doy el sobre sin nada. O $1 lo pongo, pero nada más para aparentar ante los demás. La cantidad es importante, claro que sí, pero mayormente es la pureza y la intención al ofrendar. ¿Por qué digo que la cantidad es importante? Porque ahí depende nuestro corazón si somos amadores del dinero o no. La cantidad que damos. Jesús llamó a sus discípulos en ese tiempo y les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos. La razón o el argumento de Cristo fue, todos han echado lo que les sobra.
Pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Mi pregunta es para cada uno de nosotros, ¿hemos estado echando lo que nos sobra? ¿Hemos estado aportando solamente lo que nos está sobrando, nuestros desechos? La mirada humana solo ve lo exterior. Yo solamente puedo mirarlo por fuera. Pero la mirada divina ve lo profundo del corazón, la disposición del corazón. ¿Cuánto nos incomodamos, hermanos, cuando estamos hablando de este tema? ¿O cuánto nos incomodamos cuando se reúne la ofrenda para cierta necesidad? ¿O a cuántos les parece inadecuado? Ay, ya van a pedir otra vez. Muchos de nosotros tenemos que apreciar la oportunidad para poder mostrarle a Dios que le amamos. Y que la ofrenda es una demostración de nuestro sincero afecto por Él y por su obra. Dios no exige, mis hermanos. Dios no te exige. Dios no te obliga. Simplemente Dios ama al que da con alegría. El Señor Jesucristo hace notar la calidad de la ofrenda. Se lo dijo a los discípulos. Ella pasó desapercibida por toda la gente, una pobre viuda, quizás sucia. Pero Jesús no pasa por desapercibido nada. Su acción fue admirada por el dueño del universo. Él lo miró. Y la generosidad de la viuda no quedó oculta delante de Dios. Hasta lo seguimos aprendiendo en la palabra del Señor. Ahí quedó implantada. El egoísmo y la ambición y la avaricia son enemigos, mis hermanos, que siempre pelearán contra la generosidad. Siempre. Las malas influencias, los comentarios negativos de algunos corazones endurecidos. Pues, no, ya no des. Mira al hermano Mario, no le miras el carrazo que trae, ya se está haciendo rico, ya no den. Pueden, quizás, no lo sé. Pero esas son solamente cosas que nosotros tenemos que pelear y no aceptarlas. Tenemos que ser generosos. Las malas influencias y los comentarios tenemos que desecharlos. ¿Para qué? Para poder dar con una acción buena en el tiempo de ofrendar. La generosidad se encuentra en el corazón, mis hermanos. Y si no lo has desarrollado, pídele al Señor. Pídeselo que te dé esa generosidad para poder ayudar a los demás, para poder dar para la obra del Señor. Es una marca imborrable que se distingue desde el cielo, mis hermanos, la generosidad. En resumen, ¿qué es lo que la Biblia dice acerca del manejo del dinero? La palabra la podemos simplemente podemos decir una sola palabra: sabiduría. Debemos ser sabios con nuestro dinero. Debemos ahorrar dinero, pero no atesorarlo. Podemos gastar el dinero, pero con discreción y control. Debemos regresarlo al Señor, gozosa y sacrificalmente. Debemos usar nuestro dinero para ayudar a otros, pero con discernimiento y la guía del Espíritu de Dios. No es malo ser rico, pero sí es malo amar al dinero. No es malo el ser pobre, pero sí lo es el gastar el dinero en cosas que no tienen valor. El mensaje que podemos aprender de todo esto que nos enseña la palabra de Dios y que es consistente con la Biblia sobre el dinero, sobre manejarlo, es ser sabios, cada uno de nosotros. ¿Sabía usted que en la Biblia hay más de 169 versículos en que Dios nos provee? Más de 169. En Filipenses 4:19 podemos encontrar uno, dice: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mediten en eso
Un poquito, mis hermanos. Pablo tenía la certeza, la confianza que Dios le iba a suplir todo lo que él necesitaba. Y así debemos de vivir usted y yo, confiados. Quizás algunos busquen la prosperidad y puedan siempre estar buscando la manera de tener más dinero, más posesiones, o que lleguen milagrosamente por medio del Powerball o los tickets esos que se compran. Pero deberíamos echar más de vista lo que Dios desea proveer para nosotros por medio de su palabra. Entonces, mis hermanos, vivamos con sabiduría. Administremos las finanzas con inteligencia. Seamos diezmadores fieles y disfrutemos las bendiciones del Señor. Goce la salud espiritual diezmando, dando, ofrendando. Dice la palabra del Señor: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Las cosas que Él nos ha dado son principalmente para su gloria, mis hermanos, y el bien de otros, no para nosotros mismos. No debemos ser egoístas. ¿Cómo ves tú las cosas que Dios te ha dado? ¿Cómo ves tus finanzas? ¿Son mías? ¿Es mi dinero? ¿Yo sé qué hacer con él? La palabra del Señor nos dice que somos nuevas criaturas, que todo aquel que vino y recibió a Jesucristo, eres una nueva criatura. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos de vestirnos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y si en esta área no eres saludable, si en esta área necesitas ayuda, vamos a tomar la mayordomía muy seriamente en esta hora, mis hermanos. Vamos a orarle al Señor. Yo quiero que si esto ha tocado su corazón, que cambiemos nuestra manera de hoy en adelante de ofrendar al Señor. La manera que venimos de nuestra actitud, nuestro corazón y por qué no también los detalles. Me gustaría orar. Si se pueden levantar. A veces hay que hacer batalla con la carne, mis hermanos. A veces hay que hacer batalla para despojarnos. No debemos seguir nuestros sentimientos egoístas o nuestros deseos pecaminosos, sino hacer lo que tú sabes que es correcto. Cuando recibimos nuestro sueldo, mis hermanos, cuando recibimos cada semana, cada mes, debemos de darnos cuenta, tener en cuenta que todo es de Dios. Ese es el primer paso. Todo es de Dios. Si tú ganas $500, los 500 son de Él. Pero de entre esos 500 son los 50 que no puedes ni siquiera tocar ni administrar, que tienes que traerlos ante Él. El Señor te ha constituido en mayordomo del 90 restante, ¿verdad? Que son ¿cuántos? 450 de esos 500. Pero el diezmo, las ofrendas, Él lo va a administrar. Aparta, mis hermanos, apartemos, cambiemos, apartemos y vamos a darle al Señor lo que Él se merece. Y quizás tú te preguntes, bueno, entonces lo que resta, lo que tengo, lo que me queda, ¿qué hago con lo demás? ¿Es para mí? ¿Es para gastármelo en mis deleites? No, claro que no. No es para ti, es para que tú lo administres. Él te da el dinero y tú comes del dinero de Dios. Tú te vistes con el dinero de Dios, vistes a tu familia con el dinero de Dios. Por eso debemos de dar gracias. Señor, gracias por la comida. Yo cuando tengo algo rico en la mesa que comer, de verdad que hay un gozo en mi corazón. Digo, gracias, Señor, porque tú lo provees. Gracias por la ropa que tengo y todo lo que tengo que tú me das. Gracias. No olviden de darle gracias al Señor. Señor, todo lo que tengo es tuyo.
Tú eres mi Señor. Tengo una casa, tengo un terreno, tengo un automóvil o quizás una bicicleta, tengo muchísimo dinero o quizás un poco o nada más, pero todo lo que tengo, Señor, es tuyo. Eso tendría que ser nuestra oración, mis hermanos. Y no es solamente de, ok, ya aprendí. Ponemos una bandera en nuestra casa de estandarte. Primero tenemos que extirpar de nuestro corazón el egoísmo, mis hermanos. Que sea rota toda la ligadura de amor a nuestras posesiones que tenemos. Si es tu casa, si es tu dinero, si es tu trabajo, tenemos que extirpar todo ese espíritu de querer obtener más y más para mí, para mí, para mí. Todo afán de poseer más y más. Ese espíritu domina al mundo y no debe de dominar a los hijos de Dios. Tiene que ser quitado de raíz por la obra del Señor, por su orden, por su palabra. Tu actitud, tu interior y tu oración debe ser sincera delante del Señor. Señor, todo lo que tengo ya no es mío, te lo entrego, Señor. He estado viviendo mal, he estado gastando mal. Las finanzas con mi matrimonio están mal, Señor, pero yo te las entrego. Me arrepiento de todo corazón. Extirpa de mi corazón el amor al dinero y a las posesiones, porque este mundo no me domina, Señor. Tú eres el que vives y reinas dentro de mi corazón. Cámbiame, Dios. Cambia mi corazón, cambia mi carácter, ayúdame. Debemos de esforzarnos. Señor, ayuda a esforzarme para vivir como marca tu palabra, Señor. Realmente que seamos sinceros con nuestro matrimonio, en nuestro hogar, con nuestras finanzas, con todo lo que tú nos has dado. Cuando ofrendamos, nunca, nunca quedaremos defraudados ni pobres. Dios te dará más. Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por esta palabra. Y yo te pido en el nombre de Jesús que no sean emociones solamente, Señor. Que realmente tu iglesia sea sana, que yo sea sana, que mi familia sea sana de esta área del amor al dinero, de esta área de querer tener más siempre, de querer solamente para mí. Sana mi corazón, Señor. Arranca este egoísmo. Yo quiero dar para tu obra. Todo es tuyo, Señor. Ya lo he comprendido, ya lo he aprendido. Todo es tuyo, mi Dios. Ayúdame a manejarlo, a administrarlo, Señor, como tú demandas. Bendice a mis hermanos, Señor, y que la próxima vez que vengan, Señor, demos con alegría, con gozo, no por necesidad, porque tú amas al dador alegre. Bendice, Señor, a mis hermanos. Bendice las obras de sus manos, sus trabajos, Señor. Queremos ser una iglesia de bendición. Queremos bendecir a otros, queremos bendecir la obra en México, queremos bendecir, Señor, todo lo que tú nos encomiendas, Señor. Un versículo que mi hermano tenía aquí adelante, al principio de que comenzamos, decía Primera de Crónicas 29:14. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosa semejante? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Ayúdanos a comprender estos principios, Señor. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra que tú te mereces, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos.